completo en mi ser. Tu gracia, sangre que mi vida transformó, borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como un fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo
abrazo especial, iglesia. Es un privilegio poder dirigirme a ustedes. En estos tiempos de alta necesidad, el Señor ha colocado en mi mente y en mi corazón pensar en demasiadas cosas, como creo que nos ha pasado a muchos. Pero yo he detenido mi mente a pensar un poco en la necesidad de las personas. De hecho, lo que estamos titulando para este mensaje es la necesidad en las personas o la necesidad en el ser humano. Porque estamos en una época de necesidad y vos te encontrás en la palabra del Señor, en la Biblia, te encontrás demasiadas historias de personas que tenían necesidad y es algo maravilloso ver el Señor Jesús cómo las suplía. ¿Qué tal si le echamos un vistazo a una historia que es muy conocida? 2 o 3 versículos de la historia son tan conocidos que muchas veces no sabemos en qué lugar de la Biblia se encuentra la historia, pero nosotros nos atrevemos a mencionarlos, aún sin saber exactamente cuál es el capítulo y el versículo y en qué libro está, pero lo utilizamos. Entonces yo creo que va a haber cierta familiaridad con la historia y eso nos va a facilitar un poco el trabajo para este tema que vamos a tratar en la predicación de hoy. Orando mucho por ustedes, por las necesidades de las familias que ustedes representan, porque la verdad el tema de la necesidad es algo que nos ha tocado a todos. Ha tocado al creyente, al no creyente, ha tocado al que creía que tenía mucho dinero, ha tocado al pobre, ha tocado a la persona que se encuentra bien de salud o en quebrantos de salud, porque esta pandemia fue algo que nos invadió de manera mundial y ha generado un tipo de necesidad. Quizá por eso el Señor puso en mi corazón y en mi mente ese tipo de título. ¿Qué hacer con la necesidad del ser humano? Y cuando vos estás pensando en la necesidad del ser humano, la necesidad de las personas, el Señor, en mi caso particular, me llevó al siguiente texto. Vamos a leer Hechos capítulo 3, en el versículo 1, en el cual la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Hechos 3:9 dice: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. El título, como lo dije anteriormente, es La necesidad en el ser humano, y yo hablo de la necesidad por 2 cosas. Primero, porque estoy muy seguro que nosotros, los que creemos en Dios, somos los pies y las manos de Dios acá en la tierra, y que podemos extender la mano hacia el frente para poder generar algún tipo de solución en las necesidades que las personas puedan tener. Yo estoy absolutamente convencido de eso en primera escala. Y en la segunda escala o segundo nivel también yo creo que Dios me lleva a hablar de la necesidad, porque yo me he puesto a pensar que cuando nosotros entramos en un tema de necesidad, y quizás esto lo digo a forma de introducción, cuando nosotros entramos a un tema de necesidad, la oración que nosotros hacemos está llena de todo menos de lo que tiene que estar llena por la misma necesidad. Espero no estarte enredando, pero intentaré explicarte. O sea, básicamente tu oración tiene que tener fe.
Tu oración puede tener, y es opcional, llanto, lamento, emociones altas y bajas. Tu oración puede tener mucha necesidad, caos, un poco de pánico, un poco de desesperanza, de depresión, de desasosiego. Yo no sé. Tu oración puede llegar a tener ese tipo de condimentos o características que acabo de mencionar, pero tu oración lo que obligatoriamente debe tener es fe. Tu oración no puede tener lágrimas y gritos y llanto, pero obligatoriamente debe tener fe. ¿A qué voy con esto? Y en segunda escala, por eso quiero mencionarlo de esta manera. Yo algunas veces pienso que nuestra oración está llena de todo menos de fe. Y lo que yo quiero es que nosotros no llenemos nuestra oración porque estamos en un tiempo de necesidad y de pandemia. La invitación que yo creo que nos hace el Señor es a que no llenes tu oración netamente de tu necesidad, netamente de tu desespero, sino que llenes tu oración de fe. Si las palabras no son muy elaboradas, no importa. Dios te escucha no por la elocuencia en tus palabras, sino por el corazón sano y puro que vos tengas. Entonces yo algunas veces veo que las oraciones que nosotros hacemos como personas que amamos a Dios con todo el corazón tienen que ver más con lo que nos está pasando, y está muy bien porque a Dios hay que decírselo. Algunas personas lloramos al orar, otras no, entonces lleva lágrimas. Algunas personas de desespero, de frustración gritamos y está bien, o sea, no es pecado hacerlo. Pero al final yo pienso que al final le estamos contando al Señor un poco de historias con el revuelto que tenemos en nuestro corazón y en nuestra cabeza, pero se nos olvida que el ingrediente fundamental de la oración es la fe. Entonces, en una segunda escala, como lo decía, ¿qué tal si nos dedicamos a llenar nuestras oraciones un poco más de fe y no de otro tipo de cosas? O sea, Dios no te responde tu oración porque tengas mucha necesidad como tal. Dios te responde tu oración porque la hiciste con fe. Entonces, ¿por qué no centrar nuestra mente en la fe? ¿Por qué no centrar nuestra oración en la fe? Y hay 3 palabras que el Señor me habló a mi corazón, y espero que hable al tuyo, referente a la necesidad en las personas o la necesidad en el ser humano, que es nuestro título. Son 3 palabras. La primera palabra es enfócate. Hechos 3:4 dice de la siguiente manera: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Ay, venga, y les cuento una cosa. Esto es de lo más extraño que hay en la Biblia. Porque, hombre, si hay un cojo, era la característica de él, pero si hay un mendigo que te está pidiendo algo, nosotros por la manera que tenemos de dar, que es muy desligada de lo personal, no estamos revisando si el mendigo o la persona que requiere algo de nosotros nos está mirando o no. Alguien nos estira la mano para pedirnos una limosna y vos sacas un billete o una moneda y se la pones en la mano y vos seguís derecho. O sea, vos no te colocas a mirar al mendigo. Vos le das algo al mendigo y te vas. Y te aseguro que cuando yo estaba leyendo este versículo, yo me quedé pensando en la palabra míranos. O sea, Pedro como que es el que toma la batuta y le dice al mendigo, míranos. O sea, el mendigo está esperando, la palabra dice, estaba esperando recibir algo de ellos, pero Pedro lo que le dice es, míranos. Y yo dije, ¿qué pasó con Pedro? ¿Por qué Pedro le dijo míranos? Es una pregunta que podemos hacerle al texto, ¿no? Porque, o sea, al final, porque a alguien que te pide limosna no le decís que te mire. O sea, simplemente le das y te vas. Y yo llegué a algunas conclusiones acá. Es más fácil muchas veces no mirar al que nos pide para no comprometernos a restaurarlo. Porque cuando nosotros nos enfocamos, la primera palabra es enfócate. Cuando nosotros nos enfocamos, vamos a ver la tristeza en la mirada de las personas, vamos a ver que algo anda mal, vamos a ver que muchas veces lo que la persona pide no es lo que necesita, porque vamos a mirar detalladamente. Pero nosotros al dar somos muy desinteresados del dar. Nosotros queremos dar porque queremos suplir una necesidad. Nosotros no damos detalladamente. Y Pedro y Juan nos están enseñando un asunto que es maravilloso. Es dar con conciencia.
No dar por salir del paso, no dar a la carrera, sino dar para poder suplir una necesidad. O sea, la única manera de darle a las personas lo que necesitan y no lo que quieren o ellos creen que necesitan es si nosotros nos enfocamos en el momento de suplir una necesidad. O sea, nosotros al final de la historia casi siempre tenemos acciones que son poco efectivas o no surten como el efecto que nosotros estábamos esperando o que las personas estaban esperando porque no nos enfocamos en lo que estamos haciendo. Entonces Pedro acá como que nos está intentando decir, cálmense un poco, no hagan las cosas a la carrera. Alguien te pidió y le diste y está muy bien. No estamos discutiendo la acción de dar o no dar, porque al final Pedro y Juan terminaron dando. O sea, aquí no se está hablando de que no hay que dar o que sí hay que dar. No, aquí la palabra dice sí hay que dar. Pero al final de la historia es que Pedro y Juan nos están enseñando la manera de dar. No damos a la loca, no vamos a salir del paso, no damos a la bulla de los locos, damos con conciencia. Y eso lo podemos hacer únicamente si nos enfocamos. Son de las pocas historias que yo recuerdo en la Biblia. Podría casi acertar si digo que es la única que para hacer algo, primero te piden como algo, como que, míranos. O sea, el mendigo estaba esperando recibir algo de ellos, no que ellos le dijeran, míranos. En la mente del mendigo de pronto, pero pues ¿qué le pasa a estos dos manes? ¿Cómo así que los mire? Pero Pedro y Juan estaban más interesados en que él enfocara la mirada en ellos y ellos enfocarla en él. Aquí Pedro y Juan nos están enseñando alguna cosa. Para nosotros poder suplir la necesidad de las personas, tenemos que hacerlo en calma, no con afugias, no con desesperos. Y en esta época de tanta necesidad, nosotros intentamos suplir las cosas a como dé lugar, pisoteando a quien sea, pasando por encima del que sea, y no tiene que ser de esa manera. O sea, la calma no se puede perder en la invitación que la necesidad le hace. Porque si nosotros perdemos la calma, la necesidad no va a ser suplida. O sea, Pedro y Juan no se meten al agite y a la carrera que tenía él para que le suplieran algo. Pedro y Juan se meten en la calma de poder ser asertivos. Y eso vas a poderlo hacer únicamente si te enfocas. La primera palabra es enfócate. La segunda palabra es interior. Y para eso leo Hechos 3, versículo 6, en el cual la palabra del Señor dice: Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquí hay una pregunta que es muy breve, y la pregunta es: ¿de qué estás lleno? ¿O de qué estás llena? Porque solo podemos dar lo que tenemos en el interior. Por eso Pedro y Juan pudieron dar a Jesús. Más fácil todavía. Nosotros no hacemos las cosas de Dios únicamente porque utilicemos el nombre de Jesús, sino porque Jesús esté en lo que estamos haciendo. O sea, quizás es un juego de palabras, pero tiene que ver con eso. O sea, nosotros no somos efectivos al hacer cosas por las personas o al tener buenos gestos o acciones por las personas. O sea, la efectividad de estos buenos gestos no tiene que ver porque yo diga en el nombre de Jesús. No tiene que ver con eso. Tiene que ver porque el mismo Jesús, que yo estoy utilizando su nombre, esté metido en la oración. Entonces, a Jesús no lo das porque usas su nombre. A Jesús lo das porque estás lleno de Él. Por eso la pregunta es muy simple. ¿De qué estás lleno? Nosotros cómo sacamos de excusas rápidamente, ¿no? Nosotros muchas veces cuando reaccionamos mal, decimos, uy, es que me sacó la rabia, por ejemplo. Eso es muy habitual. Los que somos un poco explosivos, algunas veces decimos cosas que no hay que decir, hombre, siendo muy honestos, ¿no? Entonces cuando explotamos, casi siempre le echamos la culpa y responsabilizamos a la situación o a la persona que generó nuestro enojo. Entonces alguien, perdón que hable tan coloquialmente, pero alguien te sacó la piedra. Entonces vos explotaste contra esa persona que te sacó la piedra. Y cuando alguien te pregunta, ve, pero ¿por qué lo trataste así? Ve, pero ¿por qué reaccionaste así? La respuesta tuya y la mía siempre es, ay, no, es que me sacó la piedra y me da pena. No, mentira, no es porque te sacó la piedra. Lo trataste así es porque estás lleno de eso que al final confesaste. Y ahí es más duro.
¿Te das cuenta que no es un asunto tan impersonal? ¿Te das cuenta que es un asunto personal y que te golpea? O sea, es cuento que vos cuando explotás contra una persona y la tratás mal, no sé por qué se me metió en la cabeza este ejemplo, perdón, pero fue el que se me vino a la cabeza. Cuando vos tratás mal a una persona, no es porque la persona te haya sacado la piedra, es porque vos estás lleno de lo que le dijiste a la persona. Ah, que hubo un detonante, es diferente, pero lo que vos confesaste con tu boca era lo que previamente ya tenías en tu corazón. Entonces, en ese orden de ideas hay que dejar de escudarse y excusarse un poco en decir, ay, no es que me sacaron la piedra y yo exploté. No, es porque estás lleno de eso. Por eso la pregunta es, ¿de qué estás lleno? Porque de lo que estés lleno es lo que al final vas a terminar dándole a las personas. Y la tercera palabra es regresar. Hechos 3:8 dice de la siguiente manera. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando, se repite ese verbo, y saltando y alabando a Dios. A mí me llena mucho de esperanza el corazón este versículo, porque en este versículo, así haya uno un poco ambiguo, podemos encontrar 4 verbos. Y yo digo que tiene un poco de ambigüedad el último, que es la palabra alabar, porque uno alaba de muchas maneras, no únicamente cantando. Porque entonces si nosotros centramos únicamente la adoración o la alabanza, que es el verbo que aparece acá, alabar, con una persona que canta, una persona que por cosas de la vida haya nacido muda, no puede alabar porque no puede cantar. Entonces yo creo que la adoración y la alabanza no tienen que ver netamente con tus cantos o tus palabras, es más bien como una actitud del corazón. Entonces, por eso digo que es un poco ambiguo, pero intentemos explicarlo así. Acá aparecen 4 verbos. El primer verbo es anduvo, pero se repite. Entonces, después del punto y coma aparece, en Hechos 3:8 aparece entrar, el verbo entrar, aparece el verbo andar, aparece el verbo saltar y aparece el verbo alabar. Son 4 verbos que tipifican el encuentro que este cojo en calidad de mendigo tuvo con Pedro y con Juan y que fue lleno del Señor Jesús en ese momento, porque hacen un milagro en él, le presentan al Señor Jesús, el Señor Jesús se le mete y él tiene 4 reacciones en los verbos que aparecen acá. Hay 4 reacciones o 4 verbos, pero yo me tengo que quedar con uno indefectiblemente. ¿Y por qué? Porque ustedes saben que en la cultura judía una persona que estuviera lisiada, enferma, hay leyes en Levítico y en Deuteronomio porque ellos están viviendo eso, porque es la ley que venía desde antes. Una persona enferma sencillamente quedaba a las afueras del templo, la utilizaban para otros oficios como para mendigar, como le pasó a este cojo, pero las personas que tenían algunos defectos físicos en esta época por malas interpretaciones de la ley, te lo aseguro, no fue lo que Dios quiso, no entraban a los templos. Porque en el templo, por una mala interpretación de la ley, todo tenía que ser perfecto, todo tenía que ser absolutamente sacro y no tendría que haber ningún defecto como tal. Entonces, si usted me conoce, sabe que me voy a quedar con la palabra entrar. Porque dice, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos al templo. Esta era una persona que por la condición de salud que tenía no entraba al templo. Y después de que le hacen un milagro, aparte de que alaba, aparte de que alaba, aparte de que anda, aparte de que camina, aparte de que hace cualquier tipo de cosa, yo me quedo con el verbo entrar, porque la palabra es entrar al templo. Estas personas, en la cultura judía, Dios está en el templo. Si yo no entro al templo, no tengo acceso a Dios. Lo que hicieron Pedro y Juan fue devolver a una persona a su origen. Y ese origen es Dios, que es el creador del cielo y de la tierra y de todos nosotros. Así haya personas que piensen diferente y lo respetamos, pero los que creemos en Dios entendemos que Él fue quien nos creó, porque Él creó el universo y al ser humano. Entonces, regresar tiene que ver con regresar a las personas a Dios. ¿Te das cuenta que de nada nos sirve que el cojo, en su calidad de mendigo, ande, salte y alabe si al final no entra al templo? Ojo,
Estamos hablando de templo porque en la cultura judía Dios está en el templo. Lo más importante es el templo porque está Dios. Dios protege el templo y me protege. Entonces, ¿de qué sirve que la persona salte, que la persona grite, que la persona alabe, que la persona camine, si al final no le devolvemos a Dios? Entonces, el milagro cobra sentido es porque al final el cojo regresa a Dios, no porque el cojo recibe un milagro de sanidad y anda. Eso no tiene que ver. Eso no tiene que ver. No tiene que ver con poderle suplir hambre. Porque la frase de Pedro y Juan toca entenderla. Ningún judío se presenta delante de Jehová con las manos vacías. O sea que Pedro y Juan tenían así sea el dinero de la ofrenda. Claro que lo tenían, hombre. O sea, un judío no se, o sea, es inconcebible presentarse delante del Señor con las manos vacías. O sea, ya sabemos por esa parte de la historia que Pedro y Juan dinero sí tenían. Pero que Pedro y Juan lo que le quisieron decir es que el dinero que le podían dar jamás se va a comparar con el Jesús que le podían dar. Es una cosa diferente. Pero Pedro y Juan llevaban ofrendas al templo. Esto es una cosa absolutamente lógica. Solo que dijeron, si te damos ofrendas sigues mendigando. Mejor te damos a Jesús que te puede transformar tu existencia. De eso se trata la vida cristiana. Entonces, ¿qué tal si en la palabra regresar podemos definir que lo que nosotros tenemos que hacer es pensar en que qué tal que si lo que nosotros hacemos regresa la gente a Dios? Nosotros somos pecadores todos, hombre, nos equivocamos demasiado. Pero qué tal si hacemos un esfuerzo para que al final lo que nosotros hagamos regrese la gente a Dios y no la aleje. Y aquí, si somos claramente honestos, pues yo creo que las personas que de una u otra forma tenemos cierta, no sé si la palabra es influencia, o que tenemos cierto privilegio, creería yo, de poder liderar congregaciones, de poder tener grupos de jóvenes, de poder tener células en las casas, de poder predicar la palabra con todo lo que nos falta ser pulidos en este ejercicio de predicar la palabra. Yo creo que es un llamado que Dios nos hace para poder regresar a la gente a Jesús. Nosotros muchas veces estamos predicando la palabra y estamos haciéndole favores a la gente, pero no estamos regresando a la gente a Dios. Y yo te digo una cosa, ¿de qué le servía al cojo que Pedro y Juan le den el dinero en la mano si al otro día tenía que volver a mendigar? Pero te das cuenta que le cambian su condición física, pero le cambian el alma, y de eso se trata. Entonces, ¿qué tal si lo que vos y yo empecemos a hacer a partir de este momento tiene que ver más con devolver, con regresar a la gente a su origen, que el origen es Dios? Entonces mira que quizá en un juego de palabras, como para hacer una frase de cierre o un aforismo, nosotros podríamos definir que la palabra enfocarse, la palabra interior y la palabra regresar pueden convertirse en una frase al final de la historia. Y es, si te enfocas en el interior de las personas, las podrás regresar a Dios. Reitero, tenemos la palabra enfocar, la palabra interior y la palabra regresar. Entonces, si lo hacemos a forma de aforismo, podríamos definir algo, ¿no? Si te enfocas en el interior de las personas, las podrás regresar a Dios. El origen y el final de toda persona tiene que ser en Dios. ¿Qué tal si le trabajamos a eso? ¿Qué tal si dejamos de buscar un poco muchas veces dejar de buscar muchas veces que nuestras propias necesidades sean suplidas y empezamos a suplir las necesidades de las personas también? Y a mí me encanta Pedro y Juan porque, como yo te decía al principio, la frase la utilizamos siempre, ¿no? No tengo plata ni oro, y muchas veces no sabemos ni en qué capítulo está, ni en qué versículo, y mucho menos en qué libro, pero la utilizamos. Entonces uno sabe que fue Pedro, que era como el que tenía la batuta, que le dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Entonces, estas cosas necesitamos revisarlas porque es la única manera de poder trabajar con la necesidad que las personas tienen y que se ha generado por este tiempo de pandemia. Entonces, que Dios te bendiga muchísimo. Recuerda que las palabras son enfocarte, trabajar con el interior y regresar. Yo creo que esta es una de las más importantes, regresar a las personas a Dios. Las personas al final en este tiempo de necesidad pueden recibir muchos mercados, pueden recibir muchas ayudas, pueden recibir dinero. O sea, ayudas las personas pueden recibir, pero no en todos los momentos pueden recibir a Dios. Entonces, al final de la ecuación,
no terminaría siendo tan chévere o tan productivo que la gente pueda recibir cualquier tipo de cosa, mercados, ayuda, subsidio, el gobierno, cualquier persona que ayude. Entonces todo lo están recibiendo. Y la pregunta es, ¿cuándo van a recibir a Dios? Porque al final, si no reciben a Dios, el mercado se acaba. O sea, ese mercado no es eterno. El mercado en 8 días, en un mes se acaba. Pero Dios, este sí es eterno. Entonces mira que al final de la historia termina mejor que las personas reciban, o sea, ojalá que reciban los mercados y las ayudas, pero que también puedan recibir a Jesús. Porque al final cuando el mercado se acaba, si han recibido a Jesús, ese Jesús sí es permanente en la mente y el corazón de las personas. Entonces, que Dios te bendiga muchísimo y que nosotros entendamos que tenemos que estar enfocados para poder trabajar con el interior de la necesidad de la persona para poder regresarlos a Dios. Que Dios te bendiga muchísimo, un abrazo especial, recordándote que oramos por la necesidad de nuestro país y vos estás en esas oraciones. Que Dios te cuide todos los días de tu vida y que sea Dios guiándote, tomándote de la mano y llevándote por la senda y el camino que únicamente Él te quiere y te puede llevar. Fuerte abrazo y bendiciones.